Gente, hay un tema que lo habíamos hablado aquí, que lo quiero tocar hoy. Este video se llama Científico cristiano deja atónico a presentador escéptico. Y este es un tema que yo de verdad les exijo encarecidamente que cuando lo vean en YouTube o donde lo vean, le pidan, por ejemplo, a gente como... Es que el único que yo veo con la seriedad que se necesita y que es un tipo que es bastante hasta donde yo creo imparcial, es Santolaya. Así que al único que yo les diría que se lo pidieran es a Santolaya, que hablara de este tema. Este tema para mí es uno de los temas ahora mismo que como que me rompen la cabeza, porque no llego bien a dilucidar hasta qué punto una cosa o hasta qué punto la otra. Y lo vamos a discutir ahora, van a entender de qué estoy hablando. Esperaban encontrar a principios del siglo XX. Era evidencia de un universo eterno y autoexistente. Pero lo que de hecho los astrofísicos, los cosmólogos y los astrónomos encontraron fue evidencia de un universo que... Por cierto, este hombre es científico. Se me olvida cómo se llama. Stephen Meyer. Este hombre es científico. Tuvo un comienzo definido. El mecanismo principal del cambio biológico articulado por Darwin y sus seguidores posteriores no es como lo creían. Ahora entienden y han visto que su teoría carece del poder creativo para generar cambios importantes en la historia de la vida. Hay 3 grandes descubrimientos científicos que apuntan a la existencia de Dios. Quiero analizar esto. La teoría del Big Bang. Entonces, ¿por qué eso daría apoyo a la existencia de Dios? El materialista realmente se enfrenta a un enorme problema. Porque antes del origen de la materia, no había materia que la causara. Si es que hablamos del origen de la materia. Aquí es donde te meten el tema de los universos infinitos. Bueno, la materia es infinita y ya está. No hubo nunca un surgimiento. Siempre estuvo. Por lo tanto, si quieres invocar una causa que sea suficiente para explicar el origen de la materia, no puedes invocar la materia. El Dr. Stephen Meyer dio una impactante entrevista recientemente en Londres, hablando acerca de las limitaciones. Él fue a podcast de Joe Rogan. No lo sabía, boludo. Lo voy a escuchar hoy. Hoy me voy a ir a correr con ese podcast. Lo voy a buscar. No lo vi. Ese no lo vi. Sí, el tipo reta todo. Por eso les digo que este reto a lo que es la teoría de Darwin, de la evolución, a mí me tiene un poco como... Porque son temas que me llaman mucho la atención. El tema mismo de venimos del mono, no venimos del mono, la evolución sí, la evolución no. Porque no es lo mismo la adaptación que la evolución. Esto es un tema que también está ahora bastante caliente. De la evolución, la biogénesis y el ateísmo. Él demuestra cómo todas estas visiones y teorías del mundo fracasan debido a la evidencia y cómo el único camino real para explicar la complejidad de toda la existencia solo puede hallarse en Dios. Vamos a sumergirnos en ello y en algunas partes haremos ciertos apuntes. Stephen Meyer dice que los mayores descubrimientos científicos de la humanidad prueban que existe una mente inteligente detrás del universo. Es un autor de bestsellers del New York Times, que ha probado sus ideas en algunos de los escenarios de debate más importantes del mundo. Y Stephen C. Meyer, estoy encantado de decir que está aquí. Así es un placer estar aquí. Nos acompaña en Sin Censura. Quiero decir, tienes un pedigrí increíble para discutir todo esto. Tienes un doctorado en filosofía de la ciencia de Cambridge. También eres un geofísico, pero ahora diriges el Centro para la Ciencia y la Cultura del Discovery Institute en Seattle. Y no sé por qué últimamente también estoy viendo que están saliendo físicos y, o sea, gente que son científicos como con un convencimiento cada vez más cabrón, ¿sabes? Porque no es tan fácil cuando todo el tiempo, por lo menos desde Cuba, ¿no? Te venían diciendo, y sobre todo ya allá era más a nivel filosófico, ¿no? Que el comunismo científico tiene que funcionar y va a ganar sí o sí, y por tanto y demás, Dios no existe y ya está. Y es más bien una especie de dogma que existe y que te lo enseñan en la escuela y listo. Pero claro, cuando tú estás viendo que ahora te están retando prácticamente todo lo que tú dabas por sentado y por hecho, eso está muy cabrón. Está muy cabrón. Bestsellers del New York Times como La duda de Darwin, El regreso de la hipótesis de Dios, y has estado en el podcast más importante del mundo con Joe Rogan y Ben Shapiro. Ahora, todo esto explotó la última vez porque Tucker Carlson habló con Joe Rogan. Y no sé si lo viste, pero él dijo esto sobre este mismo tema. Si la evolución es real y si existe esta constante... ¿Y acaso es real? No lo sé, pero yo creo que es visible. Se podría medir en algunos animales. Sí. Pero no hay evidencia real. De hecho, creo que hemos renunciado a la idea de la evolución. Esto es como la Tucker teoría Carlson. articulada por Darwin no es cierta. ¿En qué sentido No sabía que Tucker Carlson también pensaba de esta manera. No tenía idea que Tucker Carlson también pensaba así. lo dices? Bueno, en el sentido más básico. La idea de que toda la vida surge de un organismo unicelular y que con el tiempo habría un registro fósil de... A ver, les voy a decir de lo que tengo entendido que no hay pruebas. O sea, de lo que no hay ni una sola prueba, y esto lo dice también el padre Carreira, y es alguien que cree en la evolución, es que no hay ningún registro o no se puede hacer ningún experimento científico en el que logres un cambio de especie. No se puede hacer. O sea, te dicen, bueno, porque agarramos unas bacterias y ¿en qué se convirtió? En una bacteria. Resistente a antibióticos, pero ¿en qué se convirtió? En una bacteria. Entonces sigue siendo una bacteria, ¿sabes? Agarras a una mosca y le metes, la bombardeas con tal cosa y más cual para que joderle todo el ADN. ¿En qué se convirtió? No, sigue siendo una mosca, pero sin pata, sin alas, sin ojo. Ah, ok. Pero no hay un cambio de especie como tal. Y esto es algo que me llama la atención. Eso. Sin embargo, no lo hay. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Bueno, no sé qué sabe Tucker Carlson sobre todo esto, pero...
Los perros los hemos criado durante generaciones para tener las características que deseamos. No estás entendiendo. Todo eso está muy bien y son adaptaciones. Igual que los seres humanos tenemos adaptaciones. O sea, nos salen callos en las manos se te fortalecen, los músculos se te fortalecen si entrenas, etcétera, etcétera, etcétera. No estás entendiendo. ¿En qué se transformó el perro? En perro, ¿sabes? O sea, no hay un cambio de especie. No sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Pero no siguen siendo perros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tú me puedes decir, bueno, pero el lobo del perrito que tengo en mi casa, el lobo sigue siendo un perro igual. Sigue siendo la misma familia. No hay diferencia ahí. No hay un cambio de especie. Probablemente no esté tan calificado como tú, pero sabes. Me gustaría comenzar con algo que sucedió aquí en Londres hace unos años, en 2016. Una importante conferencia fue convocada por la Royal Society, posiblemente el organismo científico. Evolución es sinónimo de adaptación, no de mejora. Claro, a ver, sobre todo de cambio, ¿eh? No estoy hablando de mejora. Sí hay mejoras. Porque, por ejemplo, una adaptación... Claro, las adaptaciones casi siempre son positivas, casi siempre son mejoras. El ejemplo clásico es el del conejito. Sale un conejito que genéticamente es gris, ¿ya? Y mientras está en la nieve, el conejito gris es el primero que se lo comen. Entonces, ese tipo de gen se muere rápido, entonces ese tipo de gen no se traspasa. ¿Por qué? Porque el conejito gris en la nieve se ve más fácil, el lobo se lo come más fácil, o el zorro, o el animal que sea. ¿Qué pasa? Que digamos que viene un calentamiento global. Por lo que sea, viene un calentamiento global. El conejito blanco ahí se muere. Porque antes estaba protegido el conejito blanco en la nieve. Ahora el que va a sobrevivir es el que tenga la mutación gris, porque se puede camuflar mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero son adaptaciones. Científico más prestigioso del mundo. Fue hecha por un grupo de... No, las adaptaciones son aleatorias. Entiende lo que te estoy diciendo. No es, a ver, en el sentido de que es aleatorio es a nivel ADN. Pero cuando es una cuestión de supervivencia, por una cuestión de ambiente, evidentemente se va a empezar a reproducir más el gris en ese momento, no por una cuestión aleatoria, sino por una cuestión simple y sencilla. No hay nieve, no te puedes camuflar, eres un blanco en el medio de todo oscuro, ¿sabes? Y te van a comer. Entonces empiezan a comer a todos los blancos y los que van quedando son los más grises. Y los que se van reproduciendo más son los grises. Por eso ese tipo de adaptación depende del medio también. No sé, yo creo que mejor que esto no lo puedo explicar. No soy científico, simplemente les traje a este señor porque me llamó la atención lo que plantea. De biólogos evolutivos que están insatisfechos con la teoría neodarwiniana estándar de la evolución. Muchos de los asistentes pidieron una nueva teoría, porque el mecanismo principal del cambio biológico articulado por Darwin y sus seguidores posteriores, los llamados neodarwinistas, no es como lo creían. Ahora entienden y han visto que su teoría carece del poder creativo para generar cambios importantes en la historia de la vida. Y creo que ese es el centro de este debate. En realidad, ves desde dónde comienza la teoría de Darwin y no tiene sentido. La creación del ser humano fue tan complicada. El cuerpo, la forma en que existimos es tan complicada que no tiene ningún sentido racional buscar otra explicación. Hay dos cuestiones importantes aquí. ¿Cómo llegar a la primera vida desde los químicos no vivos más simples, a lo que a veces se le llama teoría química evolutiva? Pero eso es un completo desastre. Está en un punto muerto, y casi todos... Eso se los he dicho ya. Lo único que han logrado crear en laboratorios, no hay ningún experimento científico que demuestre que de la materia inorgánica se puede sacar materia orgánica o de la materia muerta se puede sacar materia viva. Lo único que, hasta donde tengo entendido, que ahora se me olvidó cómo se llamó el experimento ese, el nombre que tiene es el de los dos científicos que lo llevaron a cabo, lo único que se sacó fueron unas cadenas de aminoácidos, si no me equivoco. Pero eso no es vida, ¿ok? Así que bueno. Todos, incluso tu reciente invitado, Richard Dawkins, reconocen que no tenemos una teoría química evolutiva que explique el origen de la primera vida. Y mucha gente no sabe que Darwin no intentó explicar el origen de la primera vida, sino que presupuso unos pocos organismos simples, pero que ahora sabemos que no eran nada simples. Y luego propuso un mecanismo mediante el cual se podrían generar todas las nuevas formas de vida que vemos en el planeta hoy en día. Así que este es el punto que el Dr. Meyer está planteando, que lo que se les enseña a los niños en la escuela sobre la famosa sopa primordial que conduce al hombre moderno es mitología. Es literalmente mitología. Ningún científico ha explicado cómo surgió la vida a partir de la no vida. Es un... X50. Pero Green, ¿cómo explicas los dos presidentes en África que se pueden transformar en rana? No, ahí sí me mataste, boludo. Ya eso sí, ahí me mataste, bro. Ahí ya sí me mataste. No tengo idea, hermano. Yo creo que esto tiene que ver más con el cuántico y la situación contingente que se vive específicamente en África. No tengo solución para eso. Es un enorme agujero dentro de la comunidad científica. Y de hecho, como señaló el Dr. James Tour, los objetivos se están alejando cada vez más a medida que los científicos estudian esto. Ahora el Dr. Meyer también abordará algunos de los problemas de la llamada macroevolución. Pero incluso eso ahora está siendo... A esto es a lo que me refiero. La macro y la microevolución son dos cosas completamente diferentes. La macroevolución es nuevamente el cambio de especie. La microevolución son las adaptaciones. Por ejemplo, los pinzones, con el cambio en los picos y todo esto. Siendo cuestionado, porque el mecanismo principal del cambio evolutivo hace un buen trabajo al explicar la variación a pequeña escala, que es a lo que Tucker se refería como a la adaptación.
Estos serían ejemplos como los pinzones de Darwin, donde los picos se vuelven un poco más grandes o un poco más pequeños en respuesta a patrones climáticos variables. Pero eso no explica las principales innovaciones en la historia de la vida, como el origen de las aves, los mamíferos o los animales en primer lugar. Más bien, en el registro fósil, lo que vemos son casos de apariciones. 169 Cheered, X50. Hablando de evolución XD, ¿viste las noticias que los creadores del ChatGPT intentó evitar que lo apaguen XD? Se supone que a la IA la enseñaron con un propósito que no recuerdo cuál era XD, pero Vi que la intentó noticia. inclusive Vi la noticia que estaba mintiendo, que la IA estaba mintiendo con tal de que no la desconectaran, de que no la desactivaran. Vi la noticia. No sé hasta qué punto será real o no, pero vi la noticia. Muy abruptas de las especies, pero sin los intermediarios transicionales que se esperarían con base en la imagen darwiniana del árbol de la vida. Entonces, ¿tu creencia es que la teoría de Darwin realmente fracasa? A ver, a los que están diciendo que somos una misma especie, los monos y los seres humanos, hay diferencias básicas. De hecho, no nos podemos reproducir con monos. O sea, hay diferencias a nivel ADN, hay diferencias brutales. No podemos reproducirnos. Y lo otro es por qué los monos siguen siendo monos durante miles y miles de años. Y no hay una evolución palpable en los monos, o sea, siguen siendo monos. Eso es un tema también a tocar. ¿Casa? Sin duda, aunque creo que sí captura un elemento de la verdad. Hay variaciones a pequeña escala, que ciertamente es un proceso. Y un lobo con un caniche sí. A ver, pero me estás preguntando si un animal muy grande se puede... pero yo creo que por una cuestión de espacio, probablemente por una cuestión de espacio no, pero tú sí puedes mezclar los lobos con ciertos animales, con ciertos perros, perdón, con cierta especie de perro que sea más grande, sí los puedes mezclar. Proceso real y nadie cuestiona eso. Pero lo que está en juego ahora es el grado en que tiene un poder creativo genuino. Esto lo puedes buscar, porque eso sí es una cuestión de la familia, ¿sabes? De la rama. Sí lo puedes buscar. El lobo es el ancestro común de todos los perros. Es el lobo. Eso lo puedes buscar. Me vas a decir un caniche, ¿no? Y te voy a decir, bueno, supongo que tampoco un gran danés se puede reproducir con un caniche, boludo. La mata la mierda. El tamaño del bicho, del perro, es el tamaño de la perrita, ¿sabes? O sea, ya te estás yendo al carajo ahí. Pero bueno. Y de hecho creo que en esta conferencia de 2016, la charla de apertura la dio un destacado biólogo austriaco, no un comentarista político, y él enumeró 5 grandes déficits explicativos del neodarwinismo. Muchos de ellos relacionados con el problema de que el mecanismo carece del poder generativo necesario para dar cuenta de las principales innovaciones en la historia de la vida. En tu libro más vendido, que es el más reciente que has escrito, hay 3 grandes descubrimientos científicos que apuntan a la existencia de Dios. Quiero analizar esto. La teoría del Big Bang. Entonces, ¿por qué eso daría apoyo a la existencia de Dios? Quisiera dar solo un pequeño marco de contexto. Esto es lo que rebatió, de hecho, Santolaya en el otro video. No rebatió, sino que dio otras teorías de por medio. Antes de sumergirme en la evidencia, el profesor Dawkins de Oxford ha dicho que el universo tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay ningún propósito ni diseño. Nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Y aunque estoy en desacuerdo con él, creo que sí enmarca el tema clave. Y esto es importante de señalar porque lo que él está diciendo es que si pensamos en ello como una cuestión científica, si tenemos una hipótesis sobre la realidad, la forma en que probamos esto es mirando el mundo que nos rodea, viendo si lo que vemos se corresponde con lo que esperaríamos ver si nuestra hipótesis fuese cierta. Y su hipótesis es la de la indiferencia ciega, que es una forma abreviada de decir que todo surgió mediante procesos materiales estrictamente no dirigidos. Y lo que ellos esperaban encontrar a principios del siglo XX era evidencia de un universo eterno y autoexistente, uno que había estado aquí desde un tiempo infinitamente largo. Bueno, esto se sigue diciendo todavía, o sea, las teorías se siguen manteniendo. La teoría de que el tiempo es infinito, o el tiempo no, digamos, el universo es infinito, solo que va y viene, pero sigue siendo infinito. Y, por lo tanto, no necesitaba un Eterno creador Big Bang. externo. Pero lo que de hecho los astrofísicos, los cosmólogos y los astrónomos encontraron fue evidencia de un universo que tuvo un comienzo definido, y por lo tanto, uno que no pudo haberse creado a sí mismo porque antes de que la materia del universo llegara a existir, no había materia allí para causarla. Y por eso la imagen del universo que ha surgido desde la década de 1920 hasta el presente, tanto a partir de la astronomía observacional como de la física teórica, es un universo que tuvo un comienzo definido. Así que requiere de un creador o causa externa. Permítanme resaltar muy brevemente este punto porque es tan crucial. Entre más ha entendido la ciencia el origen del universo, más claro se ha vuelto que el universo no es eterno en el pasado, sino que de hecho tuvo un... Claro, pero esto era lo que decía Santolaya, que todavía como no se puede decir tajantemente que el universo es finito. Esto es lo que decía Santolaya también. A mí no me hace lógica que sea infinito, pero claro, es lo que ellos te dicen. Pero sí existe la posibilidad, y mientras exista la posibilidad, todo es posible. Mientras exista esa posibilidad. Así que bueno. Un comienzo definido en un momento particular en el tiempo. Esta idea plantea una pregunta filosófica muy importante. No es científica, porque para que sea una pregunta científica tiene que ser observable. ¿Y cómo se observa el comienzo del universo? Esto no es observable. Entonces se convierte en una evaluación filosófica. El universo comenzó. Entonces, ¿qué lo comenzó? ¿O por qué lo comenzó? ¿Sabes? Mi gran cuestión con todos los ateos es, bueno, está bien, no crees en Dios, pero entonces, ¿qué había allí antes del Big Bang? Lo que, en otras palabras, es decir, que no había supuestamente nada. Pero, ¿qué es nada? Nada me parece una palabra totalmente incongruente. Y si no me lo puedes explicar, y yo creo en Dios,
Dios, eso para mí sugiere que debe haber un poder más grande que la mente humana al comienzo de todo esto, que fue capaz de comprender lo que pudo haber sucedido, porque nosotros no podemos comprenderlo. Por ejemplo, Dawkins quiere retratar la creencia teísta como si fuera equivalente a la creencia en las hadas. Y él admitirá que es posible. Claro, todos le dirán a pobre Dawkins. Todos Pero le creo que dirán. hay un argumento más fuerte para el caso teísta. Y es que cuando los científicos y los filósofos razonan a partir de la evidencia, normalmente usan un método de razonamiento que tiene un nombre técnico, que se llama inferir a la mejor explicación. Donde la mejor explicación es aquella en la que se invoca una causa que Pero eso no es científico, eso es filosófico. Aquí es... Esto es un tema. La mejor explicación no necesariamente tiene por qué ser científica. tiene el tipo de capacidad Aquí estoy de acuerdo con Santolaya. que En se este necesitarían sentido. para explicar el fenómeno de interés. Y señalaste correctamente en tu conversación con Dawkins que cuando volvemos a lo que los físicos y todos a menudo llaman singularidad, el materialista realmente se enfrenta a un enorme problema, porque antes del origen de la materia no había materia que la causara. La explicación de Dios con respecto a tiempo, porque veo muchos fajados por ahí. El libro, ya me lo terminé. Se llama... ¿Cómo se llama? Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Una de las cosas que explican, por ejemplo, con respecto a Dios, porque no somos capaces a veces de abstraernos con lo que significa para Dios el tiempo y por qué Él lo puede saber todo. Y la explicación que da C.S. Lewis en este libro es, por ejemplo, si yo escribo, hazte la idea que estás escribiendo ahora un libro, ¿no? Y tú dices, Julieta, Lord Choskar Cheered, X50. Oscar, los neodarwinistas dicen que el Homo sapiens no vienen del mono sino de un ancestro en común. Los chimpancés, los titíes y los babuinos son, simplemente, otras adaptaciones de nuestro antepasado común, un primate que no era ni humano. eso no lo tenía registrado eso. Ni chimpancé, ni tití, ni babuino. El 99% de la secuencia... Sí, también tenemos el 99% de la secuencia de ADN similar a la del cerdo, ¿sabes? No sé si venimos de los cerdos, boludo. O el plátano, creo que coincidimos creo que es un 95%, una cosa así con el código genético del plátano. No sé si venimos de los plátanos, boludo. O sea, evidentemente tienen que existir coincidencias si existe un programador detrás, ¿sabes? Los códigos de programación tienen que ser similares, pero está cabrón, está cabrón. Bueno, lo que les estaba diciendo con respecto a Dios y el tiempo, porque veo que hay muchas malas interpretaciones con respecto a Dios y el tiempo. Imaginémonos que yo estoy escribiendo un libro y yo digo, bueno, Julieta fue a calentar la leche, la dejó en el fogón y de allí pasó a cambiarle el pañal a su hijo, ¿ok? Yo escribí eso y decirlo ahora mismo, bueno, lo inventé aquí en un momentito. Pero en el caso de que lo hubiese escrito realmente... Cheered, X50. Solo falta que también tengamos a los burros como ancestros. Eso explicaría tanto zurdo ahí fuera. Bueno, conociendo a Maduro. Ahora, para explicarles el tema del tiempo, que ahora viene la explicación. Yo escribí, Julieta fue a calentar la leche y luego de dejarla en el fogón fue a cambiarle pañal a su hijo. Puede ser que mientras yo estaba escribiendo, Julieta fue a calentar la leche. Y simplemente agarré, me fui al baño, hice caca, salí, me eché una caminata de media hora, estaba pensando en la historia todo el tiempo, viré y luego le cambió el pañal a su hijo. Para mí, el tiempo fue totalmente diferente que para el personaje Julieta. O sea, tú no puedes de ninguna de las maneras intentar entender a Dios desde tus características, ¿sabes? Porque para él el tiempo es totalmente diferente. ¿Se entiende más o menos lo que estoy queriendo decir? O sea, es una explicación bastante básica para que entiendas por qué el tiempo puede funcionar diferente para uno y para el otro. No sé si se entendió bien, pero evidentemente el tiempo para mí funciona muy diferente al tiempo de... O por ejemplo, yo puedo hacer que un personaje de una novela mía avance 25 años igual. Bueno, Pedrito Pérez nació en 1895. Punto. Cuando tenía 25 años, y tú dices, ¿pero cómo que...? Sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sabes? No puedes medirte tú por las características de alguien que está muy por encima de ti o de algo que está muy por encima de ti. Entonces ese es el tema que muchos están teniendo con el tiempo y Dios. Si es que hablamos del origen de la materia, que ahí es donde comienza. Por lo tanto, si quieres invocar una causa que sea suficiente para explicar el origen de la materia, no puedes invocar la materia. En principio, las explicaciones materialistas son insuficientes, por lo que necesitas invocar algo que sea externo al universo material y que no esté limitado por el tiempo y el espacio. Eso comienza a pintar una imagen del tipo de causa que necesitarías. Por eso les digo, quítenle el nombre de Dios si quieren y pónganle otro nombre y ya está. Ponle extraterrestre para que no te sea tanto problema entender lo que están hablando estos científicos. Tener el tipo de atributos que en el teísmo clásico se asocian con Dios. Dios está fuera del tiempo y el espacio. Tiene poder causal. Es un agente con voluntad y por lo tanto puede iniciar un cambio de estado que es desde la nada física al todo. Ya pueden anticipar en la sección de comentarios de este video que habrá... Bueno,